estarían enfermos e incluso con la idea de que si la sombra de Pedro al menos tocara a uno de ellos, podrían ser curados, ¿no? Esto se comienza un poco a dar a entender a la gente, ¿no? Que los apóstoles tienen poderes y ellos siempre desvían el tiro, ¿no? Siempre hacen entender que ellos no hacen nada, que al final es el Señor, ¿no? Quien a través de ellos está haciendo todo eso. ¿Qué es lo que sucede? Pues que como están en el pórtico de Salomón, o sea, dijéramos dentro del templo, en una parte supervisible, pues los sacerdotes se dan cuenta de que los apóstoles están allí y que no dejan de predicar, ¿no? Y entonces van a detenerlos, los detienen y se reúne todo el Sanedrín para ver entre ellos qué es lo que pueden hacer para frenar esto, porque están viendo que cada vez hay más gente. Y entonces los envían a la cárcel, mientras ellos preparan un poquito a ver cuál va a ser el modo de acusarlos, ¿no? Un poco como hicieron con Jesús. Y que resulta pues que durante este periodo en el que les encarcelan, dice el Hecho de los Apóstoles, el ángel del Señor por la noche abrió las puertas de la prisión, les sacó y les dijo: id, presentaos en el templo y decid al pueblo todo lo referente a esta vida. Y entonces así hacen, salen de la cárcel por la noche, por la mañana, temprano, ya estando en el templo predicando. Y bueno, mientras el Sanedrín había estado preparando las acusaciones, pues vuelven de nuevo a la cárcel a buscarlos y ven que no están. Entonces se quedan un poco como, pues ¿qué ha pasado aquí? Y entonces se presenta uno y les dice: mirad, los hombres que pusisteis en prisión están en el templo y están enseñando. Y entonces, ¿cómo puede ser tal? Vuelven todos para allá, ¿no? Y entonces se ponen delante de los apóstoles, que ya habría un montón de gente alrededor de ellos, y les dicen: os prohibimos severamente enseñar en ese nombre, y sin embargo vosotros habéis llenado Jerusalén con vuestra doctrina y queréis hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese hombre, ¿no? Y Pedro y los apóstoles le responden con mucha paz: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto ya se lo habían dicho anteriormente, pero no les hacen caso, entonces insisten en la misma idea, ¿no? Y entonces, bueno, pues les hablan un poco de que, bueno, habéis matado a Jesucristo, pero Dios lo ha resucitado. Él era capaz, ¿no? de resucitar y, bueno, pues lo ha exaltado y al final Él es el al que hay que seguir, ¿no? Y entonces, bueno, pues se vuelven a reunir de nuevo en ese momento, no tienen tampoco agallas para detenerlo, ¿no? Y para hacerles algo. Y entonces se reúnen de nuevo para ver qué hacen con ellos. Y entre los que se reúnen están los fariseos también. Hay un tal Gamaliel, doctor de la ley, fariseo. Los fariseos sabéis que creían en la resurrección de los muertos y los apóstoles hablaban de la resurrección del Señor. Entonces les caía un poquito mejor el mensaje. Mientras que los saduceos, pues ellos no creían en la resurrección de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a ellos les fastidiaba, por un lado, que estuvieran en el templo predicando y por otro lado que encima hablaran de la resurrección, ¿no? Entonces, fijaos lo que hace este Gamaliel, ¿no? Se levantan en el Sanedrín, les dice que salgan un momentín los apóstoles que estaban allí, ¿no? Pedro y los apóstoles, y entonces les dice a los que están allí: a ver, despacito. ¿Por qué? Acordaos, hubo un tal Teudas que vino aquí, que le seguía mucha gente, que predicaba, que tal, y tenía más de 400 seguidores, murió, se dispersó la gente. Luego vino un tal Judas de Galilea, ¿no? Judas el Galileo, que también pues predicó, tal, y le seguía un montón de gente. Murió, se dispersó la gente. Entonces, yo os doy un consejo, dice Gamaliel. A si sus doctrinas vienen de Dios, no lo vais a poder parar. Si sus doctrinas son de hombres, como Teudas y como Judas el Galileo, al final la gente se dispersará. Entonces os doy un consejo: dejadles que sigan haciendo lo que les dé la gana y tal, pero no os enfrentéis a Dios, porque os podéis estar enfrentando a Dios, ¿vale? Entonces, bueno, a la mayoría de los que están allí les parece bien esto, ¿verdad? Que seguramente pues Anás, Caifás y todos estos un poquito más poderosos que habían llevado a morir a Jesús, pues seguramente no estarían de acuerdo. Pero bueno, a la mayoría les parece bien, y entonces llaman a los apóstoles de nuevo y les azotan. Les azotan no a modo romano, sino tenían unas varas, y con esta vara daban 40 golpes menos uno, era la forma normal de pegar, dijéramos, de flagelar. Como mucho eran 39 golpes, por una cuestión pues, numérica que les gusta a los judíos, ¿no? Que es no llegar nunca a 40, que es un número como muy alto, ¿no? Y para ellos es importante porque tiene mucho significado. Entonces 40 menos 1, les golpean